¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esperando que el Señor les guarde, les dé bendición grande de lo alto en esta semana que acaba ya de comenzar. Con el favor de Dios nos sentimos muy contentos por llegar a estas estancias de la vida, porque muchos no amanecieron hoy. Otros no tienen trabajo y oro también para que Dios le bendiga con un trabajo. Nosotros tenemos un trabajo, gracias a Dios, y vamos contentos a trabajar sin amargura porque es un trabajo que Dios nos dio para llevar el sustento a nuestros hogares. Deseo que a usted le bendiga a Dios así como a mí y que le guarde en este inicio de semana. Es lo que deseo. Hoy quiero compartir una reflexión con usted. Quiero saludar a mi hermano Pastor Guzmán. Dios me lo bendiga, hermano Pastor. Que el Señor lo guarde, que el Señor me lo bendiga. Hermano Pastor Guzmán, Dios me lo guarde. Acabo de estar allí en la oración también con usted. Dios me lo proteja. Bueno, después de mis mejores deseos para usted y que Dios me lo cuide, vamos a pasar una reflexión en esta hora y vamos a citar una porción bíblica, por supuesto, aquí en estos momentos. Vamos a ver Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Y pues titulé a esta reflexión Dios piensa en grande para con nosotros, porque así debe ser. Tenemos un Dios poderoso, un Dios con un conocimiento extenso y que genera pensamientos grandes para con la humanidad, solo que muchos no pueden ver esto. Necesitamos un pacto con Dios, necesitamos meternos más con Dios para que podamos entender todo esto. Voy a leer esta porción bíblica, por supuesto, Isaías 55, 8 y 9. Nos dice de la siguiente manera, voy a leer, del 7, del versículo 7 para que podamos entrar en materia. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así lo vamos a dejar. Hermanos, amigos, la palabra de Dios dice que la grandeza de los pensamientos de Dios, o da a entender que la grandeza de los pensamientos de Dios es verdaderamente inalcanzable. Ningún ser humano puede compararse con el pensamiento de Dios. Obviamente nosotros debemos entender qué significa la palabra pensamiento. Pensamiento es la facultad o capacidad de pensar. Claro, en el contexto de Dios, pues siempre con el propósito de formular alguna idea o concepto para un determinado fin para con su creación. El pensamiento, hablando en términos naturales, debe traer la idea o plan que se quiere llevar a cabo. Una persona que tiene facultades mentales no puede, aunque tiene el pensamiento, tiene la mente, tiene el cerebro allí, pero no puede organizar, no puede generar planes con nadie porque tiene problemas mentales, no puede ordenar esos pensamientos, y a esas personas, ahora sí que con perdón de la palabra, se le llama locos, ¿no? Muchos los tienen por locos porque no coordinan, no pueden ordenar nada con respecto a los pensamientos. En este caso, el pensamiento es un pensamiento cuerdo, un pensamiento que esté al 100%, puede generar ideas, está facultado para realizar planes y por supuesto llevarlos a cabo. Y es así con nuestro Señor. Nuestro Señor tiene una mente, un pensamiento,
un conocimiento muy amplio, porque Él tiene una mente infinita. A comparación de nuestra mente finita, debemos entender también nuestras limitaciones. Entonces, el pensamiento debe traer la idea o plan que se quiere llevar a cabo. ¿Por qué? Porque así debe ser en términos generales. Entonces, vamos a hablar primero del pensamiento humano. El pensamiento humano, para poder hacer una comparación y poder entender este contexto del cual te estoy hablando acerca de los pensamientos de Dios para con nosotros, quiero hablar del pensamiento humano. ¿Qué es el pensamiento humano? El pensamiento humano, mi amigo, mi hermano, está prácticamente sujeto a limitaciones. El pensamiento humano no está muy facultado para llevar a cabo cosas grandes. Hay hombres de renombres que han llegado a hacer historia por su inteligencia, pero jamás pueden compararse con los pensamientos o la mente de Dios para crear cosas, para formular ideas que traigan un impacto fuerte a la tierra, al ser humano, por supuesto. El pensamiento humano, como dije, está sujeto a limitaciones. La Biblia dice en el Salmos 139, versículo 6, dice de la siguiente manera para corroborar esto: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista está reconociendo su discapacidad con respecto al pensamiento, a su conocimiento, a su saber. Salmo 139, versículo 6, repito, el salmista está reconociendo sus limitaciones. Dice que el conocimiento de Dios es extremadamente extenso, es infinitamente grande y por lo tanto, dice el salmista, no lo puede comprender. Habla de las limitaciones del ser humano, hablando prácticamente de lo que es el pensamiento del ser humano, porque dice aquí, porque mis pensamientos, ¿verdad?, no son vuestros pensamientos. El pensamiento del ser humano es limitado. También el pensamiento del ser humano está inclinado al mal, hermano, amigo. El pensamiento del ser humano recibe muchos dardos del enemigo y si estamos débiles en la fe, si no tenemos una comunión y una relación muy ligada a Dios, podemos estar muy frágil y el enemigo nos puede derrotar muy fácil y nos puede inclinar al mal con mucha facilidad si no tenemos el respaldo de Dios. Por eso es que la maldad se extendió tanto en tiempos antidiluvianos que Dios dijo de esta manera en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Aquí corroboramos que en el pensamiento del hombre está de continuo el mal, y ese pensamiento inclina a las acciones, y esas acciones te llevan a formar un juicio que tú mismo lo estás edificando. No puedes decir que Dios es malo o que Dios condenará solamente por condenar a alguien, sino que nuestras acciones que fueron efectuadas por obedecer o por ser inclinados a ellas, por nuestros pensamientos malos, puede traer consecuencias como lo trajo en aquel tiempo con el diluvio. Dios miró que la maldad, que el pensamiento de los hombres era verdaderamente malo, que solamente vagaba en el pensamiento humano la maldad, y eso hizo que la justicia de Dios
obrara llevando a cabo el diluvio universal de aquella época, exterminando prácticamente al mundo, solamente exceptuando a Noé y su familia. Podemos entender también que ese juicio fue llevado a cabo por causa de los pensamientos inicuos de los hombres. Así que ese es el pensamiento humano a grandes rasgos, como se los acabo de explicar. Sé que si usted investiga más, sé que usted tendrá una mejor perspectiva de lo que les acabo de explicar acerca del pensamiento humano. Ahora voy rápidamente a lo que es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es prácticamente algo sin comparación. Acabo de hablar del pensamiento humano, acabo de hablar de las limitaciones y de cómo también el pensamiento humano se inclina siempre a la maldad. Pero el pensamiento de Dios hace contraste con el pensamiento humano. Yo quiero exhortarte en esta mañana a que reconozcas que estás falto delante de Dios, al igual que su servidor reconoce su condición también, y por eso es que estamos aquí, tratando de agradar a nuestro Dios e invitando también a usted para que reconozca sus limitaciones y se acerque al Dios vivo. Los pensamientos de Dios, mi amigo, mi hermano, son demasiado elevados. Estos pensamientos, mi amigo, mi hermano, son con propósito. Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 11:34, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11:34. ¿Quién entendió la mente de Dios? Absolutamente nadie, porque el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Dios tiene siempre planes con nosotros. Dios siempre está formulando planes, siempre está trabajando Dios en favor de nuestro bien, para que nos vaya bien en la vida. Ejemplo número 1, yo siempre deposito la semana en las manos de Dios para que Dios me bendiga y tenga una semana llena de éxitos. ¿Por qué? Porque no es fácil, es difícil, porque la gente regularmente anda a las carreras, principalmente la gente que trabaja en los Estados Unidos, gente latina, gente mexicana que se levanta y anda de allá para acá por cuestiones laborales. Muchas veces tienen doble trabajo, 2 trabajos, 2 turnos, y eso le impide muchas veces dar gracias a Dios por todo, y lo comprendo porque está trabajando, y a veces yo tengo que orar siempre para que le vaya bien, y le digo, Señor, yo quiero que tengas pensamientos grandes con mi amigo que a través de las redes sociales nos mira, y mi hermano en la fe también que nos conoce personalmente. Señor, quiero que bendigas su vida, porque muchas veces no tienen tiempo, y trato de interceder en el nombre de Jesús. Los pensamientos de Dios entonces son demasiado elevados. Ya nos dice también Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente de Dios? Realmente nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. Pues a Dios nadie lo puede aconsejar, porque Él lo sabe todo, Él conoce de todo, Él es sabio. Cuando tú quieres darle una palabra de consejo a Dios, olvídate de eso, porque el Señor te puede exhortar duramente, porque Él es todo conocimiento, y de ese gran conocimiento, de esa mente del Señor que nos dice Romanos 11:14, brotan los planes maravillosos para ti y para mí, y es necesario que nosotros, sabiendo que Dios tiene planes para nosotros, sabiendo que Dios organiza sus pensamientos para generar planes grandiosos, entonces nosotros, conociendo este detalle, o este gran detalle, mejor dicho,
lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, en esos planes, en esos pensamientos tuyos, que son tan infinitos, allí quiero estar yo. Tú y yo debemos tener esa facultad de decir, Señor, yo quiero estar en esos planes, yo quiero estar en esos proyectos que tú tienes para con la humanidad. Inclúyeme a mí, Señor, yo quiero estar en tus pensamientos. Nosotros debemos hablar así en oración a nuestro Señor para que podamos ser incluidos en los pensamientos de Dios. Así que los pensamientos de Dios son grandes, son elevados. Romanos 11:34. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie, porque sus pensamientos, su conocimiento, su mente es totalmente muy, pero muy, infinitamente, muy diferente a la nuestra por ser un Dios infinito. También el pensamiento de Dios es siempre para nuestro bien, ya les comunicaba. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros o para darles el fin que esperáis. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a pedir a Dios porque sabemos que Dios es bueno. Y dice que para darles a ustedes el fin que esperan, parafraseado así de sencillo, quiere decir, lo voy a leer de nuevo para que se lo meta en su corazón, ese texto lo atesore, lo crea y lo ponga en marcha para con Dios. Usted dígale, yo creo ese pasaje bíblico, yo creo ese texto, Señor. Dice así, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. O sea que Dios tiene pensamientos para con nosotros. Así titulamos esta reflexión. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Fíjese, y Dios no tiene pensamientos malos. A menos que usted mismo, ya le decía, que Dios no condenará a nadie porque Él sea el malo. Aquí nos deja claro, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios para con nosotros? Aquí nos dice Jeremías 29:11. ¿Pensamientos de qué? Pensamientos de paz y no de mal. Dios no planea mal con nosotros. Nosotros mismos planeamos el mal. Nosotros mismos pensamos en hacer el mal y lo llevamos a cabo. Nuestro pensamiento raquítico, nuestro conocimiento humano que está prácticamente limitado. Si nosotros nos descuidamos espiritualmente, podemos caer en las garras del enemigo y esos pensamientos pueden inclinarnos al mal, al pensamiento malo. De manera que debemos tener cuidado, porque el Señor dice en Jeremías 29:11 que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. O sea que el mal nosotros lo elaboramos. Dios no hizo al diablo. Hablo de cómo es hoy en día. Dios hizo un ángel bueno, pero dice la Biblia que sus pensamientos lo inclinaron a hacer el mal a Satanás, y esos pensamientos lo inclinaron a llevar a cabo una acción, a rebelarse contra su creador, y usted conoce al diablo cómo se la lleva afectando a los seres humanos, inclinándolos hacia él y dejando al Dios verdadero. De manera que Dios hizo un ángel bueno. Igual Dios tiene pensamientos buenos para con nosotros, según Jeremías 29:11. Pensamientos, dice la Biblia, de paz y no de mal, para darles a ustedes el fin que esperan. O sea, todo ser humano espera vivir una vida larga, y no es así. Muchas veces morimos en una edad muy prematura, muy joven, y decimos ¿por qué? Entonces
nosotros siempre esperamos, esperamos un buen fin, queremos vivir una vida larga y vivir una ancianez digna. Pero yo quiero decirte en este día que nosotros esperamos un fin bueno, y ¿sabe quién puede llevarnos hasta allá? Solamente los pensamientos y planes de Dios para con nosotros, para darles el fin, dice, que ustedes esperan. Nosotros, repito, debemos pedir a Dios que nos meta en esos pensamientos, debemos acoplarnos al plan de Dios, debemos entender siempre que solamente Él tiene la capacidad, la facultad para llevar a cabo pensamientos grandes en nuestra vida. De una mente infinita verdaderamente deben salir pensamientos grandes, deben salir ideas grandes. Y esas ideas, qué maravilla, mi amigo, que son para nosotros. Esas ideas están inclinadas hacia nosotros por parte de Dios. Entonces, los pensamientos de Dios siempre son para nuestro bien. Olvídese que Dios planea cosas malas para nosotros. Nos lo confirma Jeremías 29:11. Pensamientos de paz y no de mal, dice claramente. Pensamientos de paz y no de mal. Métase esto al corazón, a la mente, porque es importante, porque nuestra mente recibe el impacto de los pensamientos, ¿verdad? De las ideas, o a veces de los dardos del mismo enemigo, y nuestro pensamiento es un conducto hacia el corazón, y cuando caen al corazón esos pensamientos, uno los lleva a la acción, y si son pensamientos malos, vas a llevar a la acción un pecado, algo que ofenda a Dios. También debemos entender que son siempre para nuestro bien, entonces, los pensamientos. Ahora, yo ya les expliqué, concluyo con esto, ya les expliqué, mi amigo, mi hermano, las cosas grandes que Dios tiene con nosotros. Les expliqué las condiciones de los pensamientos del ser humano y también de la grandeza de los pensamientos de Dios hacia con nosotros. Qué hermoso es entender esto. Sé que usted me entendió con facilidad porque fui muy claro y muy explícito en todo esto. Pero ahora, ojo con esto. Dichos pensamientos deben ser creídos por nosotros. Nosotros por algo nos llamamos creyentes de Dios. Creyente, y cuando nos llamamos creyentes de Dios, nos estamos autonombrando que estamos creyendo los planes de Dios, los pensamientos de Dios para con nosotros. Estamos creyendo que Dios va a hacerlo porque Él lo prometió. Pero ojo que no todos pueden creer esto. Muchos dudan. Muchos tienen problemas para entender esto. Muchos dudan de la capacidad que Dios tiene. Por eso es que los pensamientos de Dios deben ser creídos por nosotros. No nos podemos, nosotros no somos nadie para ayudar a Dios. Nosotros solamente estamos facultados o nos limitamos a creerle. Nos limitamos a creer a Dios. Nos limitamos a creer en sus propósitos que están inclinados hacia nosotros. Propósitos, dice Jeremías 29:11, propósitos grandes, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el final que nosotros esperamos de Él. Un final feliz, un final maravilloso por parte de Dios. Pero debemos creer estos pensamientos y debe haber algo que nos mueva a creer. Debe haber un mecanismo que nos empuje a creerle a Dios. Este mecanismo se llama fe. Todo esto debe ser movido por la fe. Si nosotros no tenemos fe, podemos olvidarnos de los pensamientos de Dios y podemos dudar de los pensamientos de Dios. Si nuestra fe no está arraigada en nuestro ser, podemos olvidarnos.
La gente que no tiene fe es la gente que comienza a criticar a aquel. ¿Por qué no me ayudaron? Mi alma alaba. ¿Por qué usted y yo no dependemos de nadie? Hablando en términos espirituales, usted y yo dependemos de la soberanía de Dios, y Dios va a mover el corazón de nuestro prójimo y lo va a inclinar hacia nuestro favor para que llegue la ayuda, muchas veces ya sea del gobierno, ya sea de algún vecino, ya sea de algún amigo, pero la ayuda viene de arriba. Dios movió ese corazón. A veces me preguntan a mí, hermano, gracias, usted es muy bueno. Le digo, no, olvídese. Yo le digo, no diga eso. ¿Sabes? Te digo algo, le digo a las personas que ayudamos muchas veces, si por mí fuera, yo no te estuviera dando nada. ¿Sí me explico? El pensamiento del hombre está negativo, pero cuando viene el propósito de Dios para conmigo, para ayudar a alguna persona, yo tengo que someterme a la voluntad de Dios y tengo que someterme a sus planes, y entonces me inclina a ayudar a aquella persona. Y no es porque yo quiera, sino porque Dios me envió, porque yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Así de sencillo. Nosotros no dependemos. Así que digas, voy a dejar a Dios y voy a depender del vecino. No dependemos de nadie. Dependemos solamente de Dios, y Dios se encarga de mover los corazones para que vengan y nos bendigan también a nosotros, y que nosotros seamos también de bendición para con los demás. Así que debe ser movido por la fe. Todo debe ser movido por la fe. Para nosotros creer en los pensamientos de Dios, en los planes de Dios, debemos tener activado el chip de la fe. Si nuestro chip está bloqueado, no va a poder atesorar nada de los planes de Dios. No va a esperar usted nada, porque usted va a andar siendo movido por sus fuerzas naturales, pero esto no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de nuestro Dios. Esto es con la voluntad de Dios, esto es con el favor de Dios hacia nosotros. Así que debe ser movido por la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese, la certeza. Cierto es que Dios dijo, así debe de ser. Cierto es que Dios dijo y yo lo creo, eso es fe. Cierto, certeza. La convicción, yo lo creo y estoy seguro que va a suceder. Estoy seguro que Dios obrará a nuestro favor. Esa es convicción. Tener convicción, no dudar. La convicción es contraria a la duda. La convicción aplasta todo pensamiento negativo. La convicción aplasta toda duda, toda incertidumbre, y la convicción está solamente limitada a esperar el plan de Dios y a creerlo, por supuesto. Esto también, hermanos, debe ser movido también por nuestra espera. Cuando nosotros somos personas de fe, la fe tiene un resultado, aparte de los resultados que ya les mencioné de esperar el favor de Dios, y claro que llegará. También debe ser movido por nuestra espera. Santiago 1, 2 y 3 nos dice de la siguiente manera: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que cuando la fe es probada, cuando la fe ya está en nosotros, porque mire amigo, hermano, usted puede decir que tiene mucha fe, olvídese de eso. Olvídese de eso. Usted puede decir que tiene mucha fe, pero sabe que su fe no ha sido probada. Porque el día que llegue a ser probada, usted va a entender que hablar de fe no es cualquier tipo. No es cualquier cosa hablar de fe.
La fe tiene que ser probada. Y cuando la fe es probada y pasa la prueba, entonces produce paciencia. Según Santiago 1:3. Produce paciencia. Y esta paciencia es sinónimo de espera. De espera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que dichos pensamientos deben ser creídos y son movidos a través de la fe y también son movidos por nuestra espera, por nuestra paciencia para esperar aquello. Muchas veces nosotros nos metemos a ayudar o queremos ayudar a Dios como Sara lo hizo cuando Dios había prometido que tendría ella un hijo de su propio vientre. Sin embargo, ella al ver las condiciones en las que se encontraba con respecto a la edad y que ya no podía o no tenía oportunidad de salir embarazada por la edad que tenía, sin embargo, ella quiso ayudar a Dios y le dio a su sierva o esclava a su marido Abraham. Y nació un hijo, y en la cultura, en la costumbre de aquellos tiempos, el hijo de la esclava o del esclavo que nacía en el tiempo en que esa persona ejercía su servicio con su amo, esa criatura, esa descendencia pertenecía al amo, pertenecía a su señor. Así que Sara pensó que al nacer el hijo de la esclava iba a ser de ella y tal vez dijo en su pensamiento, Dios me está hablando por esta causa, así que lo voy a ayudar, le voy a dar a mi marido mi sierva y ella tendrá un hijo y lo tendrá aquí en mis rodillas porque así era la costumbre, ritualmente hablando, lo tenían, ellas parían en la rodilla de la ama, pues de su señora, y ese hijo automáticamente y por ley le correspondía a su señor o a su señora. Así que el esclavo no tenía la felicidad de contar con ese hijo que había tenido. Así que hay que entender esto. Así que esto debe ser movido también por la esperanza. Sara no pudo esperar, no tuvo la paciencia hasta que Dios llevó a cabo el plan, pero Sara falló en esa área, pero cuando Dios dice algo, lo lleva a cabo. Así que debe ser movido por la espera, porque la palabra de Dios no vuelve vacía jamás. Debe ser movido por la espera. Nosotros debemos recibir el plan de Dios, entender que Dios tiene planes con nosotros, pensamientos grandes con nosotros, pero debemos también ser pacientes, esperar al tiempo de Dios. Mire, porque Dios promete así. Dice la palabra de Dios aquí, dice en el versículo 10, dice así, y el 11, oiga esto, termino con esto. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será, dice el Señor, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Oiga, si usted está creyendo esta palabra, debe creer. Usted debe decir, creo esa palabra, Señor, y sé que no volverá vacía. Y el Señor compara la lluvia y los resultados que produce la lluvia en una tierra árida. ¿Qué resultados produce la lluvia en una tierra árida, sedienta? Produce fruto, produce semilla, produce alimento. Y así compara Dios su palabra. Produce bendiciones, produce esperanza, produce fe,
produce cuanta cosa positiva que tú te puedas imaginar. Eso produce la palabra de Dios. No vuelve vacía jamás. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, tú que has creído esta palabra, tú que has escuchado esta palabra, amigo, hermano, créela, créela. No volverá a ti vacía. No volverá jamás. Los resultados de la palabra de Dios, si la crees, serán extraordinarios. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Soy un hombre que me mantengo en la paz. En mi Facebook usted no va a encontrar un mensaje negativo. En mi Facebook usted no va a encontrar un mensaje que hable de desgracia. En mi Facebook no va a encontrar un mensaje que hable de pobreza. No va a encontrar un mensaje que hable de desgracia, de limitaciones referente a la esperanza, al Dios vivo. No va a haber todas están enfocados en la palabra de Dios. Todas mis publicaciones están enfocadas en la esperanza que es en Dios. Todo. Y para usted y para mí, siempre deseando lo mejor. Si tú crees que los pensamientos de Dios son grandes para ti y para mí, debes entender que Dios los va a llevar a cabo. Si tú crees que los pensamientos de Dios pueden ser llevados a cabo por su infinito poder, debes creerlo, porque no hay pensamiento que Dios no lleve a cabo en nosotros. Porque dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de grandeza para darles a ustedes el fin que ustedes esperan. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice claramente que para darnos el fin que nosotros esperamos. Nosotros siempre esperamos que Dios nos bendiga, siempre esperamos, pero es necesario conectarnos al pensamiento, a los pensamientos de Dios. Es necesario decirle a Dios, Dios, inclúyeme en tus pensamientos. Es necesario, si tú robas, si tú fumas, si tú andas en malos caminos, es necesario que te des la vuelta y le digas a Dios, méteme en tus pensamientos, porque de lo contrario no vas a poder recibir lo que Dios quiere y anhela para ti. Dios siempre anhela el bien, pero nosotros somos causantes de que el bien no llegue a nuestras vidas. Muchas veces, y en la mayoría, ¿por qué no decirlo?, las cosas suceden porque estamos alejados de los pensamientos de Dios. Nosotros somos los que nos alejamos de los pensamientos de Dios. Dios jamás nos deja. Él siempre tiene pensamientos buenos, pero nosotros muchas veces preferimos las malas acciones, llevar a cabo los malos pensamientos, y eso nos inclina a la maldad, y la maldad detiene las bendiciones de nuestro Dios. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga a nuestra hermana Adelina Cortés. Dios me la bendiga. Hermano, un abrazo. Saludos a la familia. Y también mi prima Natalí Ruiz. Dios me la bendiga. Y a todos los que se conectarán más tarde, que más tarde me mandan sus mensajes, me apoyan, me ayudan, me dicen, ore por mí, y nosotros oramos por las cosas. Si usted puede poner allí su comentario, ore por mí, estoy pasando por una situación difícil, o si no quieres ponerlo allí en el comentario, mándeme el mensaje personalmente, y yo allí estoy para recibirlo. Dios me le bendiga a todos, y que Dios esté con ustedes. Dios le bendiga, hermana Adelina, bendiciones, fuerte abrazo, bendiciones para ustedes también. Me despido, hermanos, hasta la próxima.